Hoy volvemos con esta serie mítica del canal, los 25 mejores luchadores de la historia en WWE parte 2. Si no han visto la primera parte se las dejo aquí arriba en una etiqueta y también se encuentra el link de la primera parte abajo en la descripción y como comentario fijado. Ahora sin nada más que decir, vamos con el video. Somos Wrestling y comenzamos. Número 25. El Miz. El Miz es uno de los mejores y más veteranos luchadores de WWE de todos los tiempos. Es bastante infravalorado con el hecho de que es un luchador completo, capaz de mejorar cualquier storyline con sus capacidades de heel y su buena habilidad en las promos. Uno de los mejores micrófonos heels de la historia. El Miz ha subido y bajado el nivel de importancia durante su tiempo en WWE, desde perder con cualquiera hasta encabezar WrestleMania con John Cena. Sea lo que sea que WWE necesite de él, el Miz es alguien que siempre cumple y que siempre está ahí. Alguien que sin duda mereció y merece un trato mejor por lo que representa y la lealtad que ha tenido con la compañía. Él da lo mejor de sí mismo siempre y te impulsa a quien sea, como lo ha hecho últimamente, sin dudas no puede faltar en este top. Número 24. El Sargento Slaughter. El Sargento es conocido por su innovador personaje patriótico que fue muy conocido en su época. Llegó a hacer colaboraciones con Hasbro por su personaje, y en WWE fue una vez campeón mundial y Hall of Fame clase 2014, ganando los premios del luchador más inspirador del año 1984, como a su vez el del luchador más odiado del año 1991. Un ejemplo de lo polifacético que podía llegar a ser. Hoy en día faltan de estos personajes que superan totalmente a un luchador genérico, para mí uno que merece ser reconocido en este top. Número 23. Rick Rude. Una de las mayores atracciones en el crecimiento de la WWF en los años 80. Rick Rude era un escándalo. En mis libros uno de los mejores heels de la historia, que además era entretenimiento puro. Aparecía en las peleas con las caras de sus oponentes en la parte trasera o frontal de sus mallas. Rude encontraría el éxito con Bobby Heenan como su manager, consiguiendo el campeonato intercontinental, derrocando a The Ultimate Warrior y luego reinventándose a sí mismo en WCW como una versión más enfocada y menos rígida de su personaje heel, que participó en peleas clásicas con Sting y Ricky Steamboat. Número 22. Jake the Snake Roberts. Uno de los más astutos de la historia de la WWE, con un personaje totalmente especial y diferente al resto que encantaba a todos y un finisher devastador. Puede que nunca saboreara la gloria de la compañía en cuanto al logro se trate, pero consolidó su legado como uno de los mejores psicólogos y lectores del público de todos los tiempos. Además, el inventor del DDT tenía unas promos insuperables, y en cuanto a personaje, mientras que otros luchadores se identificaban como un héroe o como un villano, Jake podía jugar en ambos lados, sea babyface o heel, en ambos haciendo un trabajo excepcionalmente bien. Número 21. Kevin Nash. Kevin llegó en una época en la que hacían falta hombres grandes luego de la salida de tipos como Hulk Hogan, y sobre todo cuando el enfoque principal era el talento en el ring, donde tipos como Shawn Michaels, Bret Hart y Razor Ramón representaban a la compañía. Y bueno, Kevin llegó trabajando como un guardaespaldas de nombre Diesel, y Vince desde un inicio veía un potencial grande en él. Kevin fue campeón de la WWF, campeón intercontinental, campeón en parejas con Shawn Michaels, además que fue inducido en 2 ocasiones al Hall of Fame, y tuvo apariciones esporádicas en sus regresos a WWE en el año 2002 y 2011, uno de los más grandes de la historia. Número 20. Pedro Morales. Morales fue el primer hombre en ganar todos los títulos de la entonces WWF, el campeonato de la WWF, el cual mantuvo por más de 1000 días de hecho, el campeonato intercontinental y los campeonatos en pareja, además de ser Hall of Fame clase 1995, un gran luchador que implantó muchas bases en la WWE que podemos ver hoy en día y que claramente merece estar en el top. Número 19. Booker T. Booker T no solamente sería una leyenda de WCW gracias a ser 10 veces campeón por parejas como parte de Harlem Heat y teniendo múltiples campeonatos mundiales, sino que sería uno de los pocos talentos de WCW capaces de dar el paso a WWE y mantenerse ahí tras el cierre de la primera. Grande, ágil e increíble en el micro,
Booker nos dejó muchos momentos memorables como su dúo junto a Goldust y obviamente sus luchas, que era un capo en eso. Además que tuvo un paso bastante bueno como heel y reinaría después como King Booker, para luego hacer apariciones esporádicas e históricas como en el memorable Royal Rumble del 2011 donde se llevó una de las ovaciones más grandes de todos los tiempos. Número 18. Bob Backlund. Backlund comenzó con el papel que posteriormente tendría Hulk Hogan. Bob era el campeón top babyface de WWF, manteniendo el campeonato por más de 6 años, e incluso consiguió reinventarse a sí mismo después como heel, en este caso cambiando su viejo personaje del campeón amateur del wrestling en una versión maniática y desquiciada de su yo anterior, y de hecho derrotando a Bret Hart por el campeonato de la WWF en el año 1994. Número 17. Razor Ramón. Razor fue uno de los personajes más populares de los años 90. En la WWF consiguió 4 veces el campeonato intercontinental, 2 veces fue inducido al Hall of Fame y tiene una lucha de 5 estrellas en su legado ante Shawn Michaels en WrestleMania 10. Hall es uno de los mejores luchadores que han pasado por la WWE. Sus clásicos combates con HBK tanto en WrestleMania como en SummerSlam, su personaje, conexión con el público y sobre todo talento en el ring, lo sitúa entre los más grandes. Número 16. Ricky Steamboat. Si hablamos de un babyface por naturaleza, se tiene que mencionar a Ricky the Dragon Steamboat, que básicamente en toda su carrera fue aclamado por la multitud y ha reconocido como uno de los héroes con más talento atlético de todos los tiempos, y con toda la razón del mundo en decirlo. Su lucha contra Randy Savage en WrestleMania es considerada una de las mejores de la historia, y una rivalidad inigualable de 5 estrellas con Ric Flair. Steamboat ayudó a popularizar el estilo de altos vuelos y movimientos ágiles y cambió el negocio sin dudas que para mejor. Número 15. Ted DiBiase. En mi opinión, un luchador súper infravalorado hasta hoy en día. Es uno de los mejores gimmicks que ha tenido la WWE, además que Ted tiene un carisma increíble que hizo funcionar a su personaje. Destaco los segmentos que hacía donde compraba todo lo que veía a su paso, además del mítico momento donde le compró el campeonato de la WWF a André el Gigante. También tuvo un paso como equipo en el conocido Money Incorporated, donde junto a IRS derrotaron a Legion of Doom para convertirse en campeones en pareja, además que luego creó su facción, la $1 Million Corporation, haciendo más de manager a fines de su carrera. Y además Ted es un tipo que fue main event de WrestleMania, uno de los más grandes de todos los tiempos. Número 14. El Big Show. Aunque el boom de su carrera no se diera en WWE, es bastante importante de mencionar. En 1995 tuvo un feudo con Hulk Hogan, que desde un inicio apostó por él como un futuro powerhouse y lo catapultó como una estrella. De aquí viene el éxito que tuvo en WWE desde su debut. Y a pesar de su peso y estatura, el Big Show era un luchador ágil, que de hecho en WCW llegaba a aplicar moonsaults. Aquí no estamos hablando de cualquier gigante. Igualmente, si Hulk Hogan no le hubiera dado el impulso que le dio al Big Show en la WCW, seguramente también hubiera triunfado. El Big Show ha sido utilizado en cada aspecto de la industria, desde buqueos cómicos hasta ser un heel dominante, que durante toda su carrera el Big Show nos ha demostrado cómo de talentoso es en verdad. Número 13. Yokozuna. Uno de los luchadores que más dejaron un legado en WWE. Su personaje se trataba de un luchador japonés dominante, donde de hecho el nombre de Yokozuna hace referencia al rango más alto de sumo en Japón. Todo esto no siendo japonés de hecho, sino que de Estados Unidos con descendencia samoana. También es uno de los luchadores más condecorados, siendo 2 veces main event de WrestleMania, 2 veces campeón mundial de la WWF, 2 veces campeón en pareja con Owen Hart, ganador del Royal Rumble de 1993 e inducido al Hall of Fame clase 2012. Una leyenda. Número 12. Goldberg. Uno de los luchadores más influyentes de todos los tiempos. La pura apariencia de Goldberg ya te hacía ver a un luchador dominante. Su estilo de lucha era de un completo animal, logrando tener una racha de 173-0 en la WCW, además de ser campeón mundial en esa compañía. Se podría decir que ese es el peak de la carrera de Goldberg,
lo más alto en su carrera como luchador profesional, y podría ser uno de los mejores luchadores de la historia contando eso. Sin embargo, este es un top de WWE y aquí mucho no se logró. Tuvo un paso del 2003 al 2004 donde sí, fue 2 veces campeón mundial, pero vamos, solo estuvo un año, tampoco tuvo muchas luchas memorables en esta etapa, y luego regresaría hasta el año 2016 a sus 50 años para tener como quien dice un last dance, donde obviamente sus luchas ya no eran lo mismo. En este nuevo paso se convirtió en 2 veces campeón universal y fue Hall of Fame del año 2018. Goldberg nunca fue un luchador constante y pudo ser mucho mejor de lo que fue, sobre todo en WWE, que aún tenía mucho que lograr. Igualmente Goldberg nunca fue conocido por ser bueno en el ring. Llegó a acabar con la carrera de Bret Hart y son varios los aspectos por lo que se encuentra en este puesto, pero sin dudas que merece estarlo. Número 11. Buddy Rogers. Durante el boom televisivo del wrestling en los 40 y 50, Buddy Rogers se convirtió en una de las más grandes estrellas de la entonces WWF. Rogers fue un pionero en lo que es ser alguien arrogante, ese gil odioso y oportunista que en esos tiempos no existía y no era para nada habitual. En mi opinión, Buddy es de los más infravalorados de la historia porque su carrera fue hace bastante tiempo y muchos ya no lo recuerdan, pero como a día de hoy vimos el Edge vs Randy Orton denominado como el mejor combate en el ring, Buddy en sus tiempos tuvo un combate denominado el combate del siglo con Pat O'Connor, siendo el evento con más asistencia hasta WrestleMania 3, que estamos hablando de más de 30 años después. Ric Flair ha dicho que su mayor inspiración para convertirse en luchador profesional fue Buddy Rogers, el verdadero Nature Boy, que ese era su apodo y fue el que inició con este personaje, donde de hecho en 1979 ambos tuvieron una lucha para ver quién era el verdadero Nature Boy. En las promos, él fanfarroneaba sobre sus habilidades, mientras que menospreciaba los logros de sus oponentes, de verdad que era muy bueno en el micrófono, se llevaba poco en la época y cambiaría para siempre el deporte de entretenimiento. Número 10. JBL. JBL ha sido alguien que se ha logrado superar con el tiempo. Comenzó haciendo equipo con Ron Simmons en el conocido APA, donde pasaron varias etapas y se convirtieron en uno de los mejores equipos de la compañía. Pero luego en 2004 se decidió poner a JBL como luchador individual, con su personaje de inversor millonario que se asemejaba a lo que hacía en la vida real. Meses después consiguió el campeonato de la WWE derrotando a Eddie Guerrero y logrando un reinado de 280 días. Bastante inusual este tipo de reinados largos para la época. Otros logros destacables en su carrera son sus 17 reinados como campeón hardcore y sus reinados como campeón de los Estados Unidos, campeón europeo y campeón intercontinental. Además es campeón triple corona y Grand Slam, pero más allá de los logros, lo mejor de JBL fue su personaje y cómo lo utilizaba, ya que en el micrófono hay pocos como JBL. Número 9. AJ Styles. Styles puede que haya llegado demasiado tarde a WWE y eso influye bastante en su puesto para este top. Esto no tiene nada que ver con él, porque seguramente si Styles entraba a la empresa años antes hubiera pasado desapercibido, a menos que hubiera tenido un paso por NXT o algo que también hubiera sido hermoso de ver. Eso no significa que no sea bueno porque lo es. Es una leyenda actualmente y uno de los mejores luchadores que han pasado por la WWE, ganando el campeonato de la WWE solamente 8 meses después de debutar en el Royal Rumble del 2016. AJ es uno de los más talentosos luchadores en la historia de WWE. Número 8. Roddy Piper. Cuando crees conocer todas las respuestas, yo cambio las preguntas. Frase mítica de Roddy Piper que define totalmente lo que fue, uno de los mejores personajes heels de la historia. En realidad tenía todo y revolucionó lo que es ser un villano en lo absoluto. No puedes hablar de los villanos de la era sin primero mencionar el impacto de Roddy Piper. Como el hombre más odiado de la compañía, fue parte del primer main event de WrestleMania, tuvo combates míticos que obviamente lo ponen obligadamente en ese top. Número 7. André el Gigante. André el Gigante es una de las sensaciones más grandes que han pasado en la historia del pro wrestling. De hecho, André era denominado como la octava maravilla del mundo, una figura que sobrepasaba lo que es ser heel o face y era polifacético en eso. Con su inducción al Hall of Fame clase 1993, André el Gigante se convertiría en el fenómeno más genuino de la industria. Tiene en su legado campeonatos de la WWF y un main event de WrestleMania memorable con Hulk Hogan.
uno de los eventos centrales de WrestleMania más importantes y definitivos de todos los tiempos. Número 6. Daniel Bryan. Bryan ya era un veterano de la escena indie cuando llegó a WWE. Daniel Bryan consiguió grandes logros en la compañía como parte de una historia de varios meses protagonizada por ser alguien pequeño que deseaba ser campeón mundial. Desde el inicio, Daniel tuvo la oportunidad de brillar por su estilo en el ring, pero con el tiempo aprendió a superar eso y ser una superestrella, teniendo probablemente el mayor logro de la historia de WWE, derrotando a Batista y a Randy Orton en el Main Event de WrestleMania 30. Y más allá del apoyo que siempre tuvo en su mejor momento con el movimiento del Yes, hasta el punto de abuchear a Rey Mysterio y a Batista. En mis libros, actualmente Bryan es el mejor luchador técnico y en WWE prácticamente lo hizo todo. Número 5. Jeff Hardy. De ser un hermano en la división en parejas, Jeff pasó a ser uno de los más grandes de todos los tiempos. Como tag team nos dejó las luchas más memorables junto con los Dudley Boyz, Edge y Christian, donde Jeff era conocido por hacer movimientos extremos. Siempre tuvo un carisma notable en el cual conectó rápidamente con el público, lo que le dio paso a su carrera individual como face, siendo el inicio de una lucha por escaleras ante el Undertaker por el campeonato indiscutido. De ahí comenzó todo. Y a pesar de que tuvo adicciones en el camino y tuvo que marcharse de la compañía en diversas ocasiones, regresó y se convirtió en lo que siempre quiso ser, campeón mundial, consiguiendo en una ocasión el campeonato de la WWE y en 2 ocasiones el campeonato mundial de peso pesado, teniendo una de las coronaciones más emblemáticas de todos los tiempos. Además, Jeff fue 5 veces campeón intercontinental, 1 vez campeón de los Estados Unidos, 9 veces campeón en pareja, entre muchos logros más en su carrera. A pesar de que las adicciones siempre fueron un problema para él, no se pueden despreciar sus logros y lo que demostró en el ring, teniendo bien merecido su puesto en este top. Aunque si hubiera sido constante su carrera en WWE y no hubiera sufrido de las adicciones tan graves que sufrió, no cabe dudas que estaría más arriba. Número 4. Bruno Sammartino. Uno de los más grandes luchadores profesionales del wrestling de todos los tiempos. Bruno Sammartino tuvo el reinado más largo que se haya dado por un campeonato mundial en la historia, siendo 11 años, sumando sus 2 reinados. Sammartino fue la cara principal de la compañía cuando ésta estaba al mando de Vince McMahon Sr., llegando a encabezar eventos en el Madison Square Garden más de 200 veces, haciendo sold out en 187 ocasiones. El primero de sus 2 reinados con el título principal sigue siendo el más largo en la historia de la compañía con más de 7 años. Claramente la época era totalmente diferente, pero más allá de eso, llevó a la WWE al siguiente nivel. Número 3. CM Punk. Con todas las polémicas que se crean al hablar de CM Punk se pueden pensar muchas cosas. Sin embargo, es de los luchadores más talentosos que han pasado por la WWE y eso no se puede negar. A pesar de que ha sido definido como uno de los mejores en el ring, lo más destacado de Punk era su trabajo en el micrófono. Mucho se habla de su Pipedown del 2011 que sí fue buenísima, es de las mejores promos de la historia. Sin embargo, ha tenido excelentes promos desde su llegada a WWE. Con su personaje Destroy Edge, destrozó a Jeff Hardy con el micrófono. Y contra grandes como Cena o The Rock, para mí él se vio mejor en el micrófono. Y esto porque Punk relacionaba las historias con la realidad y era el único en ese entonces que lo hacía y por eso era casi que imposible ganarle en promos a Punk. En sus tiempos fue el luchador que más vendió mercancía en la compañía y pudo ser la cara de WWE si hubiera habido empeño tanto en los buqueos, en los directivos, como del mismo CM Punk. Que su actitud ha traído problemas y lo hemos visto en todos lados que no es nada nuevo para él y por esto mismo pudo ser mucho más grande, pero no deja de ser una leyenda. Número 2. Ultimate Warrior. Ultimate Warrior no llegó como cualquier luchador ha llegado a la compañía. No tuvo piedad ni delicadeza desde el inicio, simplemente se dejó llevar por su personaje y eso los llevó a la cima. Un tipo que venía a luchar y a destrozar a su rival, eso era lo que hacía. No tardó en ganarse al público y convertirse rápidamente en campeón intercontinental, que fue el primer título que ganó en la compañía. El apoyo hacia Ultimate Warrior era masivo. La compañía decidió enfrentar al Ultimate Warrior y a Hulk Hogan en el Main Event de WrestleMania 6 en un campeón contra campeón. Algo totalmente inusual para la época ver un face contra un face y sobre todo en un evento tan importante, el Main Event de WrestleMania. El campeón intercontinental
versus el campeón mundial de la WWF. Sorpresivamente, el Ultimate Warrior se llevó la victoria y salió de la arena siendo doble campeón y sobre todo derrotando a un Hulk Hogan que nunca había sido derrotado limpiamente como lo hizo el Ultimate Warrior. En las promos tenía una energía que nadie más llegaba a mostrar y es que destaca en todos los aspectos el Ultimate Warrior. Sin dudas una leyenda que queda en los libros de historia en WWE. Número 1. Mick Foley. Mick fue uno de los luchadores más atrevidos y desafiantes a la muerte de la historia. Se caracterizaba por la brutalidad que traía a cada lucha a pesar de que él se hacía más daño que su rival mismo. Mick encontraría un éxito inigualable. Foley tenía un carisma natural y con lo que hacía en el ring se ganó al público fácilmente. Podía entretener a fans de todas las edades con comedia dentro y fuera del ring. Su caída desde la parte superior de la celda en 1998 sigue siendo el golpe más impresionante y peligroso de la historia, además de impulsar a las nuevas generaciones y dejarnos buenas luchas como las que tuvo con Randy Orton y Edge. Esta fue la segunda parte de los 25 mejores luchadores de la historia en WWE. Comenten qué les pareció el video y a quiénes agregarías o quitarías del top. Y sobre todo suscríbete y deja un fuerte like para apoyar mi contenido. Y no olviden que somos Wrestling Show.